indicarles y exponerles el día de hoy. ¿Qué es violencia familiar? Violencia familiar o doméstica está tipificada como todo tipo de agresión por parte de los integrantes de un hogar, de una familia, tanto a nivel físico como emocional. Existen varios tipos de violencia familiar. Entre ellos he rescatado y quiero mostrarles la violencia física. La violencia física es una de las principales que ocurre en los hogares disfuncionales, ¿no? Bueno, hay hogares donde normalmente no solamente son papá, hijo y mamá, sino son familias grandes, donde viven numerosas personas, ¿no? Tanto papás, abuelos, nietos, y eso genera a que ocurran muchos conflictos, ¿ya? Bueno, y bueno, eso genera pues que también se vayan al tema de agresiones, ¿no? Normalmente se terminan golpeando y a veces hasta llegando a nivel extremo, que puede ser también la pelea a veces por parte del hogar, de una herencia, se termina peleando. La violencia emocional. Bueno, la violencia emocional va más a tallar por el tema de los golpes, de los golpes, disculpen, de los insultos, ya de las incitaciones verbales, eh, las intimidaciones, la manipulación, el aislamiento que le generan a alguno de los miembros de la familia. La violencia sexual. Bueno, la violencia sexual, como todos ya en alguna ocasión hemos visto en las noticias, ¿no? Papás violando a sus hijas, abuelos violando a sus nietos, tíos violando a sus sobrinos, primos violándose de edades cortas, generando este tipo de actos que son repudiados por la sociedad. Y la violencia económica, ¿no? Y hay un cierto dicho, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto manda. Bueno, en este caso, el que aporta al hogar, pues es el que se cree, el que tiene mucho más poder, ¿ya? Y quiere tener el dominio financiero del seno familiar. Y eso genera un desequilibrio, ¿ya? Impone restricciones, quiere imponer todo lo que le parezca mejor a él. Y a veces no resulta siendo del todo bueno, ¿no? Bueno, las características históricamente han afectado y continúan afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Involucra a todos los sectores, tanto económicos como culturales. Afecta emocionalmente a las mujeres, a sus hijas, afecta a los distintos estratos sociales, niveles educacionales, grupos atareos y étnicos. Consecuencia en los adultos. Bueno, que esto, pues normalmente los adultos terminan reaccionando de mala forma y están los daños físicos, discapacidad y a veces la muerte. Los daños emocionales, trastornos, sueños, trastornos alimenticios, ansiedad y, en caso extremo, suicidios. Y bueno, también el alcohol, que es uno de los vicios que influye mucho en este tipo de casos. La consecuencia de los niños son más propensas a conducirse violentamente hacia la adultez, ¿no? Ellos crecen con esa idea en la cabeza de que los problemas se resuelven imponiendo, agrediendo. Las niñas acaban siendo víctimas de relaciones violentas, ¿no? Se casan, se comprometen y prácticamente van con esa idea de sometimiento a formar una futura familia con la idea de que el varón tiene el mando ahí y ellas simplemente se someten, ¿no? Es en caso de afectar a los niños, pero también ocurre con los niños, ¿no? Hay hogares donde las mamás pues económicamente ganan más y los padres están sometidos. Todo pasa en la violencia familiar.
Bueno, en los niños disminuye el rendimiento escolar, afecta la autoestima, alteraciones de sueño, el bullying, genera el bullying también, ¿no? El- la violencia en un hogar es un espejo para la sociedad, para afuera del hogar, y eso genera de que los niños en las aulas, en los colegios o en los centros donde vayan, terminen agrediendo a sus compañeros. Los mitos más frecuentes. Hablemos de los mitos más frecuentes. Normalmente la sociedad está acostumbrada a decir que no es un problema frecuente, ¿ya? La mujer debe haber hecho algo malo, se lo merece, cuando no es así, ¿no? Es lo que algunas personas terminan diciendo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que hacen ese tipo de comentarios están bajo una costumbre arraigada de violencia, ¿ya? El alcohol causa la violencia. Bueno, efectivamente, a veces el alcohol eh, genera este tipo de cosas, ¿no? Pero no es en todos los casos, ¿no? Hay personas pues que ingieren alcohol y no llegan violentos a su casa. Es un mito, normalmente no se cumple. ¿Los agresores son enfermos mentales? Podría ser porque a veces, por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos, ellos tienen que medicarse para no incurrir y no generar este tipo de agresiones. Sobre la agresión física causa daño, mentira, ¿no? La agresión psicológica y las que ya anteriormente mencioné también generan ese tipo de daños en una familia. Los niños, las niñas necesitan a sus padres juntos. Tampoco se cumple. Hay parejas que pues lastimosamente, porque no han sabido llevar una vida en pareja, se han visto en la necesidad, digámoslo así, ¿no? De separarse. Pero hay parejas pues que saben tener un buen control, una buena comunicación, más allá de que no son una familia completa, no viven juntos, están tratando, siempre están pendientes de lo que pueda pasar en casa y con sus hijos. ¿Y solo ocurre en los hogares pobres? No. También están las personas que tienen un buen nivel económico, ¿no? Y que pues el hecho de darle todo a los hijos también genera un problema. ¿Qué hacen los hijos? A veces como no hay mucho control por parte de los padres porque se la pasan trabajando, ellos incurren en las malas amistades y esto lo conlleva al uso de estupefacientes. Razones que justifican la violencia familiar por la pareja. Engañas al marido. No, tampoco, porque si, si alguna persona pues no es víctima de este tipo de casos, ¿no? Lo más factible es dejar de lado a esa persona porque prácticamente no están yendo por el mismo camino y ambos no se merecen. Al pasar este tipo de cosas, pues hay muchas razones, pero eso no genera que se terminen golpeando. Pero sucede, pues, ¿no? Se entera normalmente el esposo, el marido, de que su mujer lo engaña con otro hombre y conlleva a la agresión física extremada, tanto así que pues terminan pasando lo que menos espera, ¿no? El feminicidio. No obedecen al marido. Bueno, eso es un tema también arraigado en tema de costumbres. No es justificación para que lo golpeen. Normalmente estas personas tienen costumbres retrógradas y están acostumbradas a someter a sus parejas, ¿no? No quiere que todo les hagan, que les lleven la comida a la mesa, que le lave la ropa, prácticamente que lo atienda como si fuera una empleada y no es así. Las parejas pues tienen que apoyarse, aunque sea en lo mínimo, pero tienen que apoyarse. Salir de casa sin su permiso, pues no. Eh, yo tengo que irme a trabajar, mi pareja lo sabe, mi pareja tiene que hacer algunas cosas, tiene que hacer algunas gestiones, pues simplemente me comunica y normal, hay un tema de confianza, ¿no? Pero cuando hay este tipo de cosas, casi siempre es por un tema o de costumbres o de ideas retrógradas, ¿no? No atender a los hijos.
Bueno, no hay justificación tampoco, pues no, para golpearse, es un tema de comunicación y no atender con las tareas del hogar. Como dije anteriormente, pues las tareas del hogar no solamente son por parte de una mujer, también por parte de hombre o también por parte de todos los integrantes de una familia. Ah, razones que justifican la violencia física por la pareja. Si ella lo desobedece, bueno, como ya le dije anteriormente, pues no es así, no se puede hacer todo lo que tanto varón o mujer se les venga en gana para someter a alguien. Si él sospecha de que él es infiel, bueno, ya hablamos de eso. Ella pregunta si él tiene otros compromisos, si ella se niega a tener relaciones sexuales. También, ¿no? Hay varones que pues no soportan esto y piensan de que está pasando otra cosa y terminan golpeando a sus parejas y pues hasta matándolas. Instituciones creadas para el apoyo de este tipo de actos son la Comisaría de la Mujer, las Defensorías de Niños y Adolescentes, competencia del Juzgado de Familia, Fiscalía de Familia, Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso, Defensoría Especializada en los Derechos de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, Centro de Mujer y el CEN, el Centro de Emergencia de la Mujer. Este tipo de instituciones ayuda mucho a controlar, a disminuir y a prevenir más que todo que se llegue a un extremo en tema de violencia familiar. Los criterios de intervención, evitar la doble victimización, ¿no? O sea, a veces la víctima termina siendo victimario y viceversa. Evitar hacer juicios de valor sobre la conducta. Bueno, eso es un tema pues que se tiene que ver más a profundidad porque no sabemos qué tipo de valores tienen, ¿no? La protección y seguridad de las personas afectadas y los hechos de violencia es prioritario. Ya, la ley de protección frente a la ley de la violencia familiar. Ya, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante o de otro grupo familiar. Bueno, ahí tenemos la ley, ¿no? La 3036-4 prevé para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Entre quiénes se produce? Bueno, la violencia familiar se produce entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, padres, abuelos, ascendientes, padres, abuelos. Y también tiene que ver el tema de los hijos. Como les dije al principio de esta exposición, hay familias, pues no, hay hogares que son familias numerosas, donde no solamente vive papá, hijo, mamá, sino están sobrinos, tíos, nietos y una infinidad de un núcleo familiar. Parientes colaterales, quienes hayan procreado hijos en común. Medidas de protección, el retiro del hogar del agresor del domicilio. Bueno, esto cuando se hace una denuncia y a la denuncia pues no, formalmente una denuncia normalmente y en primera instancia se recurre a las comisarías. En este caso, las comisarías de familia son las encargadas de regular ese tipo de cosas. El impedimento del acoso a la víctima, bueno, se solicita, ¿no? Garantías. A veces se hace un documento, ¿no? Emitido por la gobernabilidad, dependiendo de la jurisdicción donde estén. La prohibición temporal de toda clase de visitas, a veces cuando se separan algunas parejas, el visitar a los hijos viene a ser un motivo, ¿no? Para acosar a la persona que ha sido víctima. El victimario aprovecha ese tipo de cosas. Cualquier otra medida que logre el objetivo. Y la pensión de alimentos, bueno, que se llega ya por un proceso de alimentos, ¿no? ¿Dónde recurrir? La Policía Nacional, la Fiscalía de Familia y el Juzgado de Familia.
Muy bien, eso es todo en cuanto tengo que compartir con ustedes. Agradezco su participación. Si alguno de ustedes necesita aclarar alguna duda, alguna inquietud, estoy para